Mesoamérica, como el hombre de cualquier otro lugar, vivió en tiempos antiguos pendiente de los dioses. Dedicó su esfuerzo y su tiempo a edificar templos en los que rendirles culto. Y gracias a eso sabemos algo, no demasiado, de culturas que sin ese afán constructivo al servicio de los dioses habrían pasado por este mundo sin dejar testimonio alguno de su existencia. Pero hay un aspecto de los templos mesoamericanos que los hace equiparables a los de Sudamérica, el Mediterráneo, Asia y por extensión a los templos que edificó el hombre antiguo. Su piramidalidad, una coincidencia de criterios constructivos entre la mayoría de las culturas antiguas que aún no ha sido aclarada. ¿Por qué los mayas, los aztecas, los mochicas, los incas, los egipcios y tantos otros pueblos del pasado eligieron la forma piramidal? Lisas o escalonadas, rematadas por un templo o con el santuario en el interior, las pirámides son los templos sagrados que más abundan en el mundo antiguo. En México las hubo a centenares, desde Teotihuacán e incluso antes hasta las que edificaron los mexicas. Vamos a hablar de algunas de esas pirámides. Y lo haremos en primer lugar de una pirámide que no es tal, aunque todos la llaman la pirámide de Cuicuilco. En realidad es un gran cono truncado distribuido en terrazas. Un enorme túmulo levantado en la región central de México hace 2500 años, tal vez más. Primitivo y distante, el cerro artificial nos une, a pesar de su vejez, con aquella gente de la que apenas sabemos. Porque es un monumento que refleja el mismo afán de trascendencia, la misma angustia ante el morir que los hombres de ahora continuamos sintiendo. La mal llamada pirámide de Cuicuilco era, como no, una plataforma para el más allá, un lugar en cuyo derredor enterrar a los muertos. Ellos, como nosotros, creían o querían creer que la muerte no es sino el nacimiento a otra vida más plena y menos ingrata. Por eso enterraban a sus muertos en posición fetal y los confiaban al seno de la madre tierra, para que en ella se produjese la nueva gestación. Piadosamente, como 1000 pueblos en 1000 tiempos diferentes, los que construyeron el túmulo de Cuicuilco colocaron en las tumbas de sus familiares vasijas con ofrendas, con alimentos y pequeñas figuritas de barro que representaban probablemente a familiares o a servidores. La idea debía ser para que les acompañaran en esa nueva vida o para que aliviaran la tremenda soledad de esperar al nuevo nacimiento. En cualquier caso, gracias a ese culto que rodea a la muerte, sabemos de ellos, sabemos de su vida, de sus costumbres y de su industria. Junto a sus puntas de flecha de obsidiana o de piedra, junto a los sellos cilíndricos de barro con que marcaban sus pertenencias, las excavaciones han recuperado otros materiales más entrañables. Una artesanía singular, de aparente ingenuidad, pero que al tiempo es un retrato fiel y desconcertante de esa época y ese lugar tan alejado en el tiempo. No son dioses o demonios, son ellos mismos, los que habitaron el Valle de México en la misma época en la que en otro viejo continente se fundaba Roma. Ahí están sus mujeres vestidas con airosas faldas, o esos personajes arrancados de lo cotidiano, como las descoloridas fotografías de un álbum familiar, con sus elaborados peinados, sus tocados de turbante, sus pendientes, sus collares, personajes que a veces resultan insólitos, con un velo que le cubre boca y nariz, como si de un árabe se tratara, y cuya cabeza se adorna con un sombrero de aire asiático. Todo ello fue tragado por el tiempo, las gentes de ese periodo apenas conocido y la pirámide misma. El monumento más grande y solemne de esa época, aunque no tanto que no pudiese con él la naturaleza desatada. Lo que en otros lugares de México cubrió la selva, aquí fue cubierto por la lava. Hace un tiempo aún no determinado, el Xitle, un pequeño volcán del sistema de Ajusco, entró en erupción y el vómito incandescente de la tierra se desparramó, cubriéndolo todo con un manto de lava que en Cuicuilco llegó a alcanzar los 8 metros de espesor. Los que sobrevivieron se marcharon de ese lugar abrasado y la mal llamada pirámide quedó sola,
con su collar de tumbas alrededor, medio cubierta con un grueso sudario, hasta que las gentes de ahora la liberaron de él, haciéndole un sitio entre sus edificios de cristal y cemento. En muchos sentidos, el túmulo de Cuicuilco resulta lógico. Al fin y al cabo es una imitación de lo que la naturaleza hace. Esos cerros cónicos han estado presentes también en el mundo antiguo. En muchos pueblos, cuando llegaba el momento, se acumulaban toneladas de tierra en un lugar que había elegido el sacerdote y se levantaba ese cerro artificial, ya fuera para utilizarlo como túmulo funerario o simplemente como un recinto sagrado que sobresalía por el resto del paisaje. Lo lógico habría sido conservar esa forma cónica. Sin embargo, en México, como en tantos otros lugares, en un momento determinado y sin que sepamos por qué, se abandonó esa forma y se pasó a la forma piramidal con una base rectangular o cuadrada. Sin contacto con otros continentes, aislados y ajenos, según los arqueólogos, a cualquier influencia, los antiguos habitantes de Mesoamérica descubrieron las pirámides y con ellas llenaron sus valles o sus selvas. Algunas de esas pirámides constituyen obras de tal magnitud que resulta difícil imaginar el esfuerzo y las generaciones de obreros necesarias para su construcción. Y por conocer una de ellas, la más grande de México y de toda América, fuimos a una ciudad edificada sobre un sueño. Al menos eso dicen que fue lo que motivó la fundación de Puebla. Sucedió una noche, la víspera de la festividad del Arcángel Miguel, allá en el siglo XVI. Dormido en su cama, el obispo don Julián Garcés tuvo inquietos sueños. En ellos vio un hermoso y dilatado campo, atravesado por un río de aguas transparentes y cercado por otros dos ríos que dejaban entre ellos un extenso lugar alfombrado de hierbas y flores. Por si había alguna duda de qué será el lugar que andaba buscando el obispo, en el sueño aparecieron varios ángeles que con cordones plateados delineaban una ciudad. Ya despierto, mandó llamar a varios franciscanos y con ellos y otros hombres de la zona se fue a buscar el lugar soñado. Y lo encontró. Allí fundó la noble y leal ciudad de Los Ángeles, que con el tiempo vendría a llamarse Puebla. Desde ese día, el 16 de abril de 1531, la población no dejó de crecer y hermosearse hasta convertirse en una de las más bellas ciudades de México. Pero no fue en realidad un descubrimiento del obispo. Desde 600 años antes de Cristo ya venía estando ocupada. Al principio por labradores sin gran arte ni oficio. Más tarde fue creciendo bajo la influencia de otras culturas como la de Teotihuacán. Los adoratorios fueron multiplicándose hasta que la ciudad se convirtió en una ciudad santuario en la que todos los pueblos han ido dejando una aportación de su estilo, desde los olmecas hasta los mexicas. Bajo la influencia de unos y de otros, la ciudad creció y crecieron sus templos, y uno de ellos en forma tal que no hay ningún otro que pueda compararse en tamaño por toda América. A falta de otro nombre, se la conoce como la pirámide de Cholula, un monte artificial cubierto de vegetación al que pocos de los que lo vieran por primera vez atribuirían un origen distinto al natural, sobre todo por la presencia de una iglesia en su cumbre, pero no es monte, sino pirámide levantada por el hombre, la más grande pirámide de América. Cada lado de su base mide 350 metros y la altura se acerca a los 65. 3,5 millones de metros cúbicos es su impresionante volumen. Mucho para ser obra del hombre y apenas nada comparado con la inmensa mole del Popocatépetl, el volcán sagrado cuyo rostro está eternamente cubierto por la nieve. Como tantas otras pirámides mexicanas, es la última piel de un viejo corazón, edificada sobre otra y esta sobre una aún más antigua. En la maqueta no está la actual, representada por el foso rectangular y la cúspide, para que pueda verse la otra pirámide anterior, con 9 terrazas escalonadas y otra más primitiva cubierta por ella. Como parte de la última estructura, cubierta de monte bajo y árboles, está la iglesia coronando el conjunto a modo del copete de una tarta.
el postre apoteósico de un banquete en honor del sincretismo. Los nuevos dioses se imponen a los viejos, pero los lugares sagrados permanecen. No importa que en ellos los templos se amontonen, porque es en función de ideas parecidas, al servicio de religiones que en el fondo son todas similares. Solo cambia la envoltura. El contenido es siempre el mismo, el diálogo del hombre con los dioses. En cierto modo es aleccionador que iglesia y pirámide formen un todo unido, inseparable, hasta que un día otros vengan y sobre iglesia y pirámide construyan otro templo. Dice una leyenda, anterior a la llegada de los frailes españoles, que hace mucho tiempo, cuando el último diluvio destruyó la tierra, sobrevivieron 7 gigantes o 7 reyes, y que uno de ellos mandó construir la pirámide de Cholula para llegar hasta el cielo. Enojados los dioses, la destruyeron por el fuego y confundieron la lengua de sus constructores para que así no pudieran volver a intentarlo. Y es casualidad extraordinaria, si es que hay algo de casual en las leyendas, que se trate de una historia similar a la que otro pueblo inventó para justificar la existencia de una pirámide igualmente colosal a la que llamaron Torre de Babel. Al contemplarla así, cubriéndose de sombras, uno piensa que, como las de Egipto, la pirámide de Cholula tiene respuesta a preguntas que el hombre aún no se formula. Que ella sabe, entre otras cosas, con qué ladrillos se construyeron esas leyendas que hablan de lo mismo en diferente lugar y en distinto tiempo. Leyendas que en México son tan frecuentes como las pirámides. Cuando los cronistas españoles recogieron los relatos fragmentados de la historia pasada de Mesoamérica, apenas encontraron otra cosa que leyendas. Había transcurrido demasiado tiempo desde que las viejas culturas, las auténticamente importantes, desaparecieran. Los mexicas carecían de historia digna de contarse y se habían adjudicado para sí la de otros pueblos, pero deformada ya en leyenda. Teotihuacán llevaba 7 siglos abandonada y de ella solo leyendas se contaban. Los mayas, que aún había a la llegada de los españoles, apenas tenían ya que ver con los antiguos mayas de Tikal o Palenque y solo leyendas recordaban. Había libros, había códices, pero la estulticia de los frailes acabó con casi todos ellos. Por eso la historia de Mesoamérica es más que historia-leyenda, tanto en lo que se refiere a los acontecimientos como a las ruinas de sus edificios, en especial de las pirámides. Hubo de aquellos pueblos uno que sintió como ningún otro la fiebre piramidal, llevando su locura geométrica al extremo de construir pirámides agudas como puntas de flecha en el ambiente menos propicio. Fue el extraño pueblo de los mayas, los señores de las selvas, los medidores del tiempo, los orfebres de la piedra. Ellos fueron los que hicieron las pirámides escalonadas de Palenque para que en una de ellas durmiera Pacal, el pretendido astronauta, un sueño eterno, un inacabable viaje a esas estrellas que los mayas también conocieron. Después, esos constructores de pirámides dejaron sus ciudades del sur al abrazo de la selva y se fueron a otras tierras, dejando por el camino parte de su historia, pero no de sus conocimientos. Nació así el nuevo imperio en la península del Yucatán. Fue un proceso que llevó siglos, pero que al contemplar los restos de Uxmal
uno piensa que valió la pena. En las nuevas tierras surgieron muchos asentamientos mayas. Uxmal era uno de ellos, solo que sus gobernantes resultaron mejores administradores y aprovecharon con mayor habilidad los recursos de la tierra, imponiéndose sobre las demás ciudades hasta constituirse en un centro-estado que gobernó toda la región. Creció en recursos y creció en edificios. La no olvidada técnica de arquitectos y canteros encontró medios para manifestarse y siglo a siglo se fue construyendo la más hermosa ciudad del Yucatán, la de los frisos más ornamentales, la de los edificios más solemnes. En ella el turista encuentra tema en que cansar su mirada, recorriendo grecas, celosías, mascarones, y el entendido encuentra evidencia del conocimiento maya. Orientaciones precisas al lugar del horizonte donde el Sol o Venus eran devorados en determinadas fechas por la Tierra. Pero también hay leyendas y una pirámide en la que convergen todas ellas. Es la casa del mago, a la que también llaman la pirámide del adivino. Cuentan que un enano, más travieso que malintencionado, se encontró un día dos instrumentos musicales, un tuncul, que es similar al tambor, y un sot, que es como los mayas llamaban a las sonajas. El enano los hizo sonar, y al oír su sonido, el rey de Uxmal palideció. Según la leyenda, aquel que hiciera sonar esos dos instrumentos terminaría por convertirse en rey de la ciudad. Cuando supo que se trataba de un enano, le desafió a un duelo singular. Debían romperse cocoyales, que son frutos de cáscara muy dura, sobre la cabeza hasta que uno de ambos quedara muerto. El enano, aleccionado por su abuela, se construyó un casco de piedra que disimuló con cabello, y de esa manera fue quien sobrevivió a la prueba. Así pues, se convirtió en rey de la ciudad, y fue quien mandó construir esa pirámide para utilizarla como vivienda. Yo no sé si tan absurda historia está fundamentada en un hecho real, pero al menos es la que figura en las guías de turistas. Sin embargo, la pirámide del adivino cuenta con otra historia aún más extraña. Una historia que parece aludir al recuerdo deformado de un héroe mitológico. Un niño que nació de un huevo incubado por un hechicero. En un solo año, aquel niño de origen celeste se convirtió en hombre adulto y derrotó al gobernante de Uxmal, ocupando su puesto. A él se le atribuyen muchas y colosales proezas, entre ellas la de haber construido esta pirámide en una sola noche. La realidad es que fueron necesarios varios siglos para terminarla, porque se trata de 5 estructuras superpuestas, y puede que aún haya alguna más sin identificar. Fue una de las pirámides genuinamente mayas, tal vez la última. En cierto sentido, un monumento que ellos levantaron en memoria de sí mismos. Pero no fue la última pirámide mexicana. Después hubo otras muchas.
En cada una de ellas se encierra una leyenda y en todas late el mismo misterio, el de su forma, mantenida allí y en otros pueblos durante milenios por alguna razón poderosa que los hombres de hoy desconocemos. Nació así el nuevo imperio en la península del Yucatán. Fue un proceso que llevó siglos, pero que al contemplar los restos de Uxmal uno piensa que valió la pena. En las nuevas tierras surgieron muchos asentamientos mayas. Uxmal era uno de ellos, solo que sus gobernantes resultaron mejores administradores y aprovecharon con mayor habilidad los recursos de la tierra, imponiéndose sobre las demás ciudades hasta constituirse en un centro-estado que gobernó toda la región. Creció en recursos y creció en edificios. La no olvidada técnica de arquitectos y canteros encontró medios para manifestarse y siglo a siglo se fue construyendo la más hermosa ciudad del Yucatán, la de los frisos más ornamentales, la de los edificios más solemnes. En ella el turista encuentra tema en que cansar su mirada, recorriendo grecas, celosías, mascarones, y el entendido encuentra evidencia del conocimiento maya. Orientaciones precisas al lugar del horizonte donde el Sol o Venus eran devorados en determinadas fechas por la Tierra.
Pero también hay leyendas y una pirámide en la que convergen todas ellas. Es la casa del mago, a la que también llaman la pirámide del adivino. Cuentan que un enano, más travieso que malintencionado, se encontró un día dos instrumentos, no demasiado, de culturas que sin ese afán constructivo al servicio de los dioses habrían pasado por este mundo sin dejar testimonio alguno de su existencia. Pero hay un aspecto de los templos mesoamericanos que los hace equiparables a los de Sudamérica, el Mediterráneo, Asia y por extensión a los templos que edificó el hombre antiguo. Su piramidalidad, una coincidencia de criterios constructivos entre la mayoría de las culturas antiguas que aún no ha sido aclarada. ¿Por qué los mayas, los aztecas, los mochicas, los incas, los egipcios y tantos otros pueblos del pasado eligieron la forma piramidal? Lisas o escalonadas, rematadas por un templo o con el santuario en el interior, las pirámides son los templos sagrados que más abundan en el mundo antiguo. En México las hubo a centenares, desde Teotihuacán e incluso antes hasta las que edificaron los mexicas. Vamos a hablar de algunas de esas pirámides. Y lo haremos en primer lugar de una pirámide que no es tal, aunque todos la llaman la pirámide de Cuicuilco. En realidad es un gran cono truncado distribuido en terrazas. Un enorme túmulo levantado en la región central de México hace 2500 años, tal vez más. Primitivo y distante, el cerro artificial nos une, a pesar de su vejez, con aquella gente de la que apenas sabemos, porque es un monumento que refleja el mismo afán de trascendencia, la misma angustia ante el morir que los hombres de ahora continuamos sintiendo. La mal llamada pirámide de Cuicuilco era, como no, una plataforma para el más allá, un lugar en cuyo derredor enterrar a los muertos. Ellos, como nosotros, creían o querían creer que la muerte no es sino el nacimiento a otra vida más plena y menos ingrata. Por eso enterraban a sus muertos en posición fetal y los confiaban al seno de la madre tierra, para que en ella se produjese la nueva gestación. Piadosamente, como 1000 pueblos en 1000 tiempos diferentes, los que construyeron el túmulo de Cuicuilco colocaron en las tumbas de sus familiares vasijas con ofrendas, con alimentos y pequeñas figuritas de barro que representaban probablemente a familiares o a servidores. La idea debiera ser para que les acompañaran en esa nueva vida o para que aliviaran la tremenda soledad de esperar al nuevo nacimiento. En cualquier caso, gracias a ese culto que rodea a la muerte, sabemos de ellos, sabemos de su vida, de sus costumbres y de su industria. Junto a sus puntas de flecha de obsidiana o de piedra, junto a los sellos cilíndricos de barro con que marcaban sus pertenencias, las excavaciones han recuperado otros materiales más entrañables, una artesanía singular, orientaciones precisas al lugar del horizonte donde el Sol o Venus eran devorados en determinadas fechas por la Tierra. Pero también hay leyendas y una pirámide en la que convergen todas ellas. Es la casa del mago, a la que también llaman la pirámide del adivino. Cuentan que un enano, más travieso que malintencionado, se encontró un día dos instrumentos musicales, un tuncul, que es similar al tambor, y un sot, que es como los mayas llamaban a las sonajas. El enano los hizo sonar, y al oír su sonido, el rey de Uxmal palideció. Según la leyenda, aquel que hiciera sonar esos dos instrumentos
terminaría por convertirse en rey de la ciudad. Cuando supo que se trataba de un enano, le desafió a un duelo singular. Debían romperse cocollales, que son frutos de cáscara muy dura, sobre la cabeza hasta que uno de ambos quedara muerto. El enano, aleccionado por su abuela, se construyó un casco de piedra que disimuló con cabello, y de esa manera fue quien sobrevivió a la prueba. Así pues, se convirtió en rey de la ciudad, y fue quien mandó construir esa pirámide para utilizarla como vivienda. Yo no sé si tan absurda historia está fundamentada en un hecho real, pero al menos es la que figura en las guías de turistas. Sin embargo, la pirámide del adivino cuenta con otra historia aún más extraña. Una historia que parece aludir al recuerdo deformado de un héroe mitológico. Un niño que nació de un huevo incubado por un hechicero. En un solo año, aquel niño de origen celeste se convirtió en hombre adulto y derrotó al gobernante de Uxmal, ocupando su puesto. A él se le atribuyen muchas y colosales proezas, entre ellas la de haber construido esta pirámide en una sola noche. La realidad es que fueron necesarios varios siglos para terminarla, porque se trata de 5 estructuras superpuestas, y puede que aún haya alguna más sin identificar. Fue una de las pirámides genuinamente mayas, tal vez la última. En cierto sentido, un monumento que ellos levantaron en memoria, la más grande pirámide de América. Cada lado de su base mide 350 metros y la altura se acerca a los 65. 3,5 millones de metros cúbicos es su impresionante volumen. Mucho para ser obra del hombre y apenas nada comparado con la inmensa mole del Popocatépetl, el volcán sagrado cuyo rostro está eternamente cubierto por la nieve. Como tantas otras pirámides mexicanas, es la última piel de un viejo corazón, edificada sobre otra y esta sobre una aún más antigua. En la maqueta no está la actual, representada por el foso rectangular y la cúspide, para que pueda verse la otra pirámide anterior, con 9 terrazas escalonadas y otra más primitiva cubierta por ella. Como parte de la última estructura, cubierta de monte bajo y árboles, está la iglesia coronando el conjunto a modo del copete de una tarta, el postre apoteósico de un banquete en honor del sincretismo. Los nuevos dioses se imponen a los viejos, pero los lugares sagrados permanecen. No importa que en ellos los templos se amontonen, porque es en función de ideas parecidas, al servicio de religiones que en el fondo son todas similares. Solo cambia la envoltura. El contenido es siempre el mismo, el diálogo del hombre con los dioses. En cierto modo es aleccionador que iglesia y pirámide formen un todo unido, inseparable, hasta que un día otros vengan y sobre iglesia y pirámide construyan otro templo. Dice una leyenda, anterior a la llegada de los frailes españoles, que hace mucho tiempo, cuando el último diluvio destruyó la tierra, sobrevivieron 7 gigantes o 7 reyes, y que uno de ellos mandó construir la pirámide de Cholula para llegar hasta el cielo. Enojados los dioses, la destruyeron por el fuego y confundieron la lengua de sus constructores para que así no pudieran volver a intentarlo. Y es casualidad extraordinaria, si es que hay algo de casual en las leyendas, que se trate de una historia similar a la que otro pueblo inventó para justificar la existencia de una pirámide igualmente colosal a la que llamaron Torre de Babel. Al contemplarla así, cubriéndose de sombras, uno piensa que, como las de Egipto, la pirámide de Cholula tiene respuesta a preguntas que el hombre aún no se formula. Que ella sabe, entre otras cosas, con qué ladrillos se construyeron esas leyendas que hablan de lo mismo en diferente lugar y en distinto tiempo. Leyendas que en México son tan frecuentes como las pirámides, rectangular o cuadrada. Sin contacto con otros continentes, aislados y ajenos según los arqueólogos a cualquier influencia,
los antiguos habitantes de Mesoamérica descubrieron las pirámides y con ellas llenaron sus valles o sus selvas. Algunas de esas pirámides constituyen obras de tal magnitud que resulta difícil imaginar el esfuerzo y las generaciones de obreros necesarias para su construcción. Y por conocer una de ellas, la más grande de México y de toda América, fuimos a una ciudad edificada sobre un sueño. Al menos eso dicen que fue lo que motivó la fundación de Puebla. Sucedió una noche, la víspera de la festividad del Arcángel Miguel, allá en el siglo XVI. Dormido en su cama, el obispo don Julián Garcés tuvo inquietos sueños. En ellos vio un hermoso y dilatado campo, atravesado por un río de aguas transparentes y cercado por otros dos ríos que dejaban entre ellos un extenso lugar alfombrado de hierbas y flores. Por si había alguna duda de qué será el lugar que andaba buscando el obispo, en el sueño aparecieron varios ángeles que con cordones plateados delineaban una ciudad. Ya despierto, mandó llamar a varios franciscanos y con ellos y otros hombres de la zona se fue a buscar el lugar soñado. Y lo encontró. Allí fundó la noble y leal ciudad de Los Ángeles, que con el tiempo vendría a llamarse Puebla. Desde ese día, el 16 de abril de 1531, la población no dejó de crecer y hermosearse hasta convertirse en una de las más bellas ciudades de México. Pero no fue en realidad un descubrimiento del obispo. Desde 600 años antes de Cristo ya venía estando ocupada. Al principio por labradores sin gran arte ni oficio. Más tarde fue creciendo bajo la influencia de otras culturas como la de Teotihuacán. Los adoratorios fueron multiplicándose hasta que la ciudad se convirtió en una ciudad santuario en la que todos los pueblos han ido dejando una aportación de su estilo, desde los olmecas hasta los mexicas. Bajo la influencia de unos y de otros, la ciudad creció, y crecieron sus templos, y uno de ellos en forma tal que no hay ningún otro que pueda compararse en tamaño por toda América. A falta de otro nombre, se la conoce como la pirámide de Cholula, un monte artificial cubierto de vegetación al que pocos de los que lo vieran por primera vez atribuirían un origen distinto al natural, sobre todo por la presencia de una iglesia en su cumbre, pero no es monte, sino pirámide levantada por el hombre, la más... Ellos fueron los que hicieron las pirámides escalonadas de Palenque para que en una de ellas durmiera Pacal, el pretendido astronauta, un sueño eterno, un inacabable viaje a esas estrellas que los mayas también conocieron. Después, esos constructores de pirámides dejaron sus ciudades del sur al abrazo de la selva y se fueron a otras tierras, dejando por el camino parte de su historia, pero no de sus conocimientos. Nació así el nuevo imperio en la península del Yucatán. Fue un proceso que llevó siglos, pero que al contemplar los restos de Uxmal, uno piensa que valió la pena. En las nuevas tierras surgieron muchos asentamientos mayas. Uxmal era uno de ellos, solo que sus gobernantes resultaron mejores administradores y aprovecharon con mayor habilidad los recursos de la tierra, imponiéndose sobre las demás ciudades hasta constituirse en un centro-estado que gobernó toda la región. Creció en recursos y creció en edificios. La no olvidada técnica de arquitectos y canteros encontró medios para manifestarse y siglo a siglo se fue construyendo la más hermosa ciudad del Yucatán,
la de los frisos más ornamentales, la de los edificios más solemnes. En ella el turista encuentra tema en que cansar su mirada, recorriendo grecas, celosías, mascarones, y el entendido encuentra evidencia del conocimiento maya. Orientaciones precisas al lugar del horizonte donde el Sol o Venus eran devorados en determinadas fechas por la Tierra.